Sabes, no hay nada más precioso que ese momento cuando el alma se queda en silencio buscando algo que no se puede explicar con palabras. Hubo un tiempo en mi vida en que todo parecía estar en orden exteriormente, hacía lo correcto, seguía las costumbres religiosas, mantenía la forma. Pero por dentro había un clamor, un grito ahogado que nadie más podía oír. Observaba a otros hablar de fe con una chispa en los ojos, contando experiencias que sonaban como milagros. Y mientras los escuchaba me preguntaba si acaso yo me estaba perdiendo de algo. No era ignorancia lo que tenía, pues sabía de Dios. Pero una cosa es saber y otra es vivirlo. Tenía conocimiento pero no vida. Tenía costumbre pero me faltaba fuego. Y fue precisamente ese anhelo profundo el que me llevó a encontrar al Espíritu Santo de una manera que marcó cada fibra de mi ser. Fue entonces cuando aprendí a reconocer su voz, esa voz tan sutil que solo el corazón sediento puede oír. Quédate conmigo porque lo que voy a contarte no es teoría, es vida. Es mi historia, es mi búsqueda, es el momento donde el Espíritu de Dios quebró el silencio. Y cuando llegues al final de estas palabras sabrás que también tú puedes oírle y caminar con él. Esto no es solo un relato, es una invitación a que entres en un viaje espiritual que, si lo permites, puede transformar cada rincón de tu alma. Cuando di mis primeros pasos en este caminar era como muchos otros creyentes sinceros que conozco. Oraba, asistía a los cultos, leía las escrituras. Y sin embargo algo me faltaba. El vacío no era por falta de fe sino por falta de intimidad. Había oído mencionar al Espíritu Santo. Sabía al menos en teoría que él habitaba en nosotros. Pero conocerlo, eso era algo completamente distinto. Para mí en aquel entonces él era un concepto distante, casi como una idea teológica sin rostro. Me consolaba creyendo que quizás esas historias de voces divinas y encuentros sobrenaturales eran cosas del pasado o privilegios reservados a unos pocos escogidos. Me repetía, tal vez Dios ya no habla así. Cuán lejos estaba de la verdad. ¿Cuán lejos? Yo sé que este mensaje puede llegar más lejos si tú también lo haces parte de ti. Dale me gusta a este video. Eso permite que otros lo vean. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita. Eso ayuda a que sigamos compartiendo estas palabras que cambian vidas. Puedes incluso unirte a esta comunidad que crece cada día con un solo propósito: buscar más de Dios. Tu participación puede ser la llave que abra una puerta en el corazón de alguien más. Pero volvamos al principio. No estaba sola en este sentimiento. Sé que hay multitudes, literalmente multitudes en las iglesias que conocen de los dones del Espíritu, han escuchado profecías, han visto manifestaciones, han oído hablar de sanidades de lenguas. Y aún así no han conocido a la persona del Espíritu Santo de manera íntima. Yo era una de ellas. Sabía de sus obras pero no había cultivado una relación con él, y eso dolía. Me preguntaba cómo era posible llevar años caminando en la fe y sentirme tan distante. Esa frustración se volvía más aguda cada día. Escuchaba a otros hablar con tanta pasión y yo deseaba experimentar eso también. Quería sentir ese fuego que quema por dentro, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa certeza que solo su presencia puede dar. Cada noche sola en mi habitación alzaba los ojos al cielo y oraba: Dios mío, ¿por qué no te siento si tu espíritu realmente está aquí? Por favor, háblame. Guíame. Léname de ti. Había momentos en los que solo había silencio. Y si la duda se asomaba, ¿será que algo en mí está mal? Pero aún en ese aparente silencio mi sed no hacía más que crecer. Había dentro de mí una voz que sin yo saberlo aún ya me estaba llamando. Susurraba suave como brisa que apenas roza el alma: hay más, hay mucho más de Dios para ti. Y esa era sin duda la voz del Espíritu Santo ya empezando a revelarse en mi interior. Y entonces ocurrió. Todo cambió el día que sin buscarlo me encontré con algo que sacudió todo mi entendimiento. Fue una tarde común buscando entre mensajes sin dirección clara. De repente apareció en la pantalla una grabación antigua en blanco y negro. Una mujer hablaba frente a una multitud. No sabía quién era, pero algo en ella, algo en su voz, en su mirada, me atravesó el alma. Hablaba del Espíritu Santo con una cercanía que nunca había oído antes. No como quien habla de un símbolo o una paloma en lo alto, sino como quien habla de un amigo que ha caminado con él a toda la vida. Decía que el Espíritu Santo no era una fuerza lejana, ni un concepto, ni una imagen religiosa. Era una persona real, viva, sensible, alguien que angela nuestra compañía. Y desde ese instante algo dentro de mí se encendió, como una llama que había estado esperando el soplo correcto para avivarse. Desde entonces nunca más fui la misma, porque cuando conoces al Espíritu Santo así, no hay vuelta atrás. Sin buscarlo mis ojos se llenaron de lágrimas. Cada palabra que salía de sus labios parecía tener mi nombre escrito.
De pronto, con una fuerza que atravesó incluso la cámara, escuché: Dios no busca vasos de oro ni de plata. Él busca vasos rendidos dispuestos a someter su voluntad a la suya. Esa frase me atravesó el alma como un relámpago en medio de la noche. Vasos rendidos, nunca había oído algo así, al menos no de esa manera. Entonces continuó explicando que el anhelo más grande que puede tener un ser humano es rendirse completamente a Dios para que su nombre sea exaltado a través de una vida totalmente entregada. Era como si alguien estuviera diciendo en voz alta lo que mi espíritu llevaba años intentando descifrar. Y en ese preciso instante todo cobró sentido para mí. El problema no era que Dios estuviera en silencio. El verdadero problema era que yo aún no me había rendido por completo para escuchar su voz. Hasta ahí entonces sí quería que Él me hablara. Lo deseaba. Pero también, si soy honesta, esperaba que dijera lo que yo quería oír, que sus palabras encallaran con mis deseos, con mis planes. Seguía siendo yo quien quería llevar el timón. Reconocer eso fue duro. Me di cuenta de que el Espíritu Santo no podía llenarme porque yo aún estaba llena de mí misma. Con el corazón palpitando me arrodillé justo allí frente a la pantalla sin importar nada más. Y empecé a orar como nunca antes. Las palabras brotaron desde el fondo de mi alma. Señor, quiero ser un vaso rendido. Estoy cansado de aferrarme al control. Tómame, rómpeme si es necesario. Haz tu voluntad en mí. No fue una oración larga, pero sí la más honesta que jamás había pronunciado. Entonces sucedió algo que todavía me estremece al recordarlo. Mientras seguía llorando, una paz profunda descendió sobre mí. Era una calma tan real que casi podía tocarla. Sentí como si alguien invisible hubiese entrado suavemente en la habitación y me envolviera con ternura, y mis lágrimas cambiaron. Ya no eran de dolor ni de confusión, sino de descanso, de alivio, de gozo. Por primera vez en mi vida supe, no con la mente sino con el alma, que el Espíritu Santo estaba allí. No lo vi, pero lo sentí, y en ese momento entendí que nunca más estaría sola. Algo se había iniciado dentro de mí, una amistad, una comunión verdadera. Todo comenzó cuando solté el control, cuando me rendí. Aquello que parecía un encuentro casual resultó ser el inicio de algo mucho más grande. Mi hambre por conocer al Espíritu Santo creció como fuego encendido. Me lancé de lleno a las Escrituras buscando descubrir quién era realmente aquel que me había tocado tan profundamente. ¿Quién es el Espíritu Santo? Antes apenas tenía imágenes vagas, una paloma en el bautismo de Jesús, una lama en Pentecostés. Pero ahora sabía que era mucho más. Él es Dios mismo habitando en nosotros. Es el consolador que Jesús prometió. Es la fuente de todo poder, de toda guía para el creyente. Y empecé a verlo en cada página de la Biblia. Desde el principio, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas en la creación, hasta los profetas que hablaban bajo su inspiración. Y sobre todo lo vi con claridad en el Nuevo Testamento. Allí todo cambia. Recuerde ese momento en Hechos capítulo 2. Un grupo de 120 discípulos escondidos y con miedo reunidos en un aposento alto. Oraban, esperaban tal como Jesús les había dicho. Y de repente un estruendo del cielo, lenguas como de fuego descendiendo sobre cada uno. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aquellas personas comunes asustadas salieron transformadas. Pedro, quien antes había negado a Jesús, ahora predicaba con una valentía que venía del cielo. En un solo día miles fueron tocados y creyeron. Fue un momento decisivo, el nacimiento de la iglesia, y quedó demostrado que cuando el Espíritu Santo toma el control, el miedo desaparece y la debilidad se convierte en poder. No fue un evento aislado. A lo largo de los siglos, cada vez que hombres y mujeres han decidido seguir la voz del Espíritu Santo, se han desatado cosas maravillosas. Piénsalo un momento. En el siglo pasado ocurrió algo que estremeció al mundo espiritual: el avivamiento en la calle Azusa en 1906. Un pequeño grupo en Los Ángeles se decidió a buscar a Dios con todo su corazón. Comenzaron en una humilde iglesia de madera sin pretensiones, solo con hambre por más del Espíritu. Lo que siguió fue un fuego imparable. Gente de todos lados acudía para experimentar ese mover, y luego regresaban a sus países con ese mismo fuego. ¿Sabes qué sucedió hoy? Se calcula que más de 50 millones de cristianos alrededor del mundo pueden rastrear su herencia espiritual hasta ese avivamiento. Sí, más de 550 millones. Y se dice que unas 50,000 personas nuevas cada día se suman a esta experiencia viva de fe. No son simples cifras. Son vidas que han sido transformadas por el mismo Espíritu Santo que descendió en Pentecostés. Al darme cuenta de esto me quedé sin palabras. Comprendí con todo mi ser que ese mismo Espíritu sigue siendo el mismo. Me quedé sin aliento.
Fue como si de pronto se me abrieran los hoyos del alma y comprendiera que el Espíritu Santo no ha estado ausente ni silencioso, no ha estado obrando con ternura en cada generación, susurrando con amor en los corazones que se atreven a volverse hacia Él. Supe con una certeza que no venía de mí, que su voz no es un eco lejano del pasado, sino una realidad viva que pulsa en nuestro presente. Cuando Jesús dijo que nos convenía que Él regresara al Padre, fue porque planeaba enviarnos al Consolador, el Espíritu Santo, para estar con nosotros para siempre. Para siempre, eso significa hoy. Eso me incluía a mí. De pronto entendí que no estaba simplemente aprendiendo sobre una doctrina o una historia antigua, sino que estaba siendo invitada a entrar en comunión con el mismo Espíritu que guió a Pedro, a Pablo, que encendió llamas en avivamientos pasados y que ahora me estaba tocando a mí. No era otro espíritu, era Él, el mismo, el Dios viviente, el Espíritu Santo. Y con esa revelación ardiendo en mi pecho, tomé la decisión más hermosa de mi vida: aprender a reconocer su voz y dejarme llevar por su guía día tras día. Empecé ese camino con pasos tímidos, pero con un deseo profundo: escucharle, de verdad escucharle. Saber que el Espíritu Santo está presente es glorioso, pero vino entonces una pregunta que se clavó en mi interior: ¿cómo distinguir su voz en medio de tantas otras? No basta saber que Él habla. Es vital reconocer cuándo es Él quien te está hablando y no solo tu mente, las voces externas o el bullicio de este mundo. Me planté delante de esa inquietud con hambre genuina. Le dije: Espíritu Santo, enséñame a reconocerte. Y en su infinita paciencia comenzó a revelarme pasos sencillos pero profundos que transformaron por completo mi manera de percibir su voz. Aquí comparto contigo los más preciosos que descubrí en este viaje. Silencio, intimidad. Tiempo apartado solo para Él. En medio del caos diario me di cuenta de que mi alma necesitaba aprender a callar. Comencé a buscar momentos en los que pudiera estar a solas con Dios, y afuera cuando el amanecer apenas asomaba o cuando el día llegaba a su fin. No era fácil. Al principio mi mente saltaba de un pensamiento a otro como un pájaro asustado. Pero no me rendí. Me esforcé por aquietar mis pensamientos, respirar con calma y fijar mi corazón en Jesús. A veces me ayudaba una melodía suave de adoración. Otras simplemente murmuraba su nombre con todo el respeto que mi alma podía expresar. Y así, en ese silencio cargado de expectativa, empecé a distinguir una voz. No era algo que mis oídos físicos oyeran, sino una claridad interna, un pensamiento que brotaba espontáneo desde lo profundo, muchas veces acompañado de una paz que no sabía explicar. Descubrí que el Espíritu Santo ama el silencio. Es en ese terreno sagrado, lejos del ruido, donde su voz resuena con más nitidez. Y no solo eso. También aprendí que necesitaba sumergirme en las Escrituras. Cada vez que abría mi Biblia con el corazón dispuesto, pasajes que antes me parecían oscuros cobraban sentido. Era como si alguien invisible se sentara a mi lado y me explicara lo que estaba leyendo, como si la tinta misma susurrara vida a mi situación. Fue ahí cuando comprendí algo esencial: el Espíritu Santo nunca se contradice. Lo que Él deposita en el corazón siempre está en perfecta armonía con la palabra de Dios. Si mientras oraba sentía un impulso o dirección, corría a las Escrituras y buscaba su respaldo. Si eso que sentía promovía el amor, el perdón, la verdad, la pureza, entonces sabía que venía de Él. Pero si traía confusión, temor injustificado o iba en contra de lo que la Biblia enseña, entendía con claridad que no era su voz. Que descanso para mi alma fue descubrir esto: la palabra era mi mapa, pero el Espíritu era la luz que me ayudaba a interpretarlo con precisión divina. Ahí entonces vino algo más: empecé a estar atenta a sus impresiones, esas señales sutiles que muchos pasan por alto. No fue Elías quien descubrió que Dios no estaba en el terremoto ni en el fuego, sino en el susurro apacible. Así es como Él suele hablar. Una idea que no me dejaba tranquila, un impulso de amar a alguien, una inquietud cuando estaba por tomar una decisión equivocada, o esa sensación interior que me moviera hacia el bien sin razón aparente. Aprendí a no ignorar esas cosas. Recuerdo claramente una mañana conduciendo hacia mi trabajo sentí un impulso fuerte de cambiar mi ruta habitual. No tenía explicación lógica, pero obedecí. Más tarde supe que justo a esa hora hubo un accidente grave en la carretera que yo solía tomar. Sentí un escalofrío recorrerme. Supe que esa impresión interior había sido Él guiándome. Desde entonces comencé a valorar esos pequeños impulsos. Si sentía animar a alguien, lo hacía. Si algo me decía que revisara un detalle por segunda vez, obedecía. Y una y otra vez esos actos se confirmaban como aciertos más allá de mi comprensión humana. Era Él, siempre Él, llevándome de la mano aún en lo cotidiano.
Poco a poco todas estas experiencias moldearon en mí un oído espiritual más fino, más atento. No fue de un día para otro. Fue un proceso de entrega, de constancia y de humildad para admitir cuando me equivocaba, pero él no se cansa. Es un maestro paciente y amoroso. Día tras día me fue enseñando su lenguaje, entrenando mi corazón para reconocerlo incluso en los suspiros más suaves del alma. Y así sin darme cuenta fui entrando en una relación viva con el Espíritu Santo, una amistad profunda que transformó cada rincón de mi existencia. A veces su voz me alcanzaba como un susurro fuerte, lleno de ternura y autoridad al mismo tiempo. No era una corrección dura, sino una dirección firme impregnada de amor. Y hubo momentos preciosos, momentos en los que sentí como el Espíritu Santo me ofrecía ideas, soluciones, caminos tan creativos y brillantes que jamás podrían haber surgido de mi propia mente limitada. Aprendí a reconocerlo, a atribuirle a él cada una de esas chispas divinas que llegaban tras orar. Y cuanto más lo hacía, más me sorprendía con su fluir. Qué glorioso es vivir cada día con la expectativa de que Dios te hablara paso a paso, como si tu vida fuera un libro que Él escribe en tiempo real. Pero descubrí algo más profundo aún, una clave escondida, una clave que no está en los libros ni en los métodos, sino en algo que desarma completamente al alma: la rendición total. Recuerdo aquella primera vez cuando me arrodillé frente a una transmisión y le dije al Señor: toma el control. Qué instante tan poderoso, pero pronto supe que aquello no era el final sino el comienzo de una jornada. Porque rendirse no es una emoción pasajera, es un estilo de vida. Y cuán difícil es a veces rendir esa voluntad tan terca que llevamos dentro. Hay días en los que una parte de mí quiere decidir por su cuenta tomar el timón otra vez. O cuántas veces sentí esa lucha interna entre mi deseo y ese suave impulso del espíritu llamándome a quede. Hubo una ocasión particular que marcó mi vida. Un punto de quiebre. El Señor me pidió soltar algo que amaba profundamente, algo por lo que había orado y trabajado durante años. Sentí como si me arrancaran el corazón, y en mi humanidad lo reclamé preguntando: ¿por qué me pides esto, Señor? Pasé noches enteras en vela orando con lágrimas, y en medio de esa batalla su voz regresó a mí. Me recordó lo que había oído tiempo atrás: Dios necesita a alguien que muera a sí mismo para que él pueda vivir plenamente en él. Allí lo comprendí. No pueden habitar dos voluntades en el mismo corazón, una tiene que rendirse. Y fue entonces cuando pronuncié la oración más difícil de todas: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Sentí con todo mi ser que algo dentro de mí moría, mi terquedad, mi necesidad de tener la razón, mi deseo de controlar, pero al mismo tiempo nació algo nuevo. Una paz que no puedo describir, una calma que me abrazó y me confirmó: habías hecho lo correcto. Es esa clase de paz que solo llega cuando dejas de pelear contra Dios y comienzas a caminar con Él. Y justo allí, en esa rendición completa, ocurrió lo impensable. Libertad, si lo leíste bien. Libertad. Al soltar el control fui más libre que nunca. No más angustias por los resultados, no más temor al futuro. Descansaba en su soberanía. En esos días ocurrían cosas inexplicables. Personas lloraban sin entender por qué. Otros levantaban las manos alabando sin que yo dijera nada. Al terminar, varios se me acercaban y me decían: sentí algo diferente, como si Dios me hablara directo. Y yo lo sabía, había sido diferente, porque ya no era yo quien dirigía la escena. Había entregado el control al Espíritu Santo, y cuando Él dirige suceden maravillas. Yo desaparecí, Él creció. Aprendí una verdad poderosa, no con palabras, sino en carne viva. No se trata de usar al Espíritu Santo para mis planes, sino de dejar que Él me use para los suyos. No es un instrumento a mi servicio. Soy yo quien debe ser moldeado en sus manos. Su poder no es una herramienta para mi conveniencia, es un río que fluye cuando me rindo por completo a Él. Y qué diferencia tan grande, esa comprensión quebrantó mi orgullo. Me vi como lo que realmente soy: un vaso de barro lleno de su gloria. Si algo bueno salía de mí, no era por mí, era su obra y solo suya. Y prometí en mi corazón jamás tomar el crédito, jamás tocar la gloria que solo le pertenece a Él. Aprendí a vivir con una sensibilidad constante, cuidando de no entristecer su presencia con actitudes egoístas, porque fue en la rendición total donde encontré el verdadero poder. Al morir a mí, yo al fin viví de verdad. Fue como si se retirara una piedra que bloqueaba el cauce y el río del Espíritu comenzó a fluir sin obstáculos dentro de mí. Y si alguna vez te preguntas por qué no sientes más de Dios, examina esto. Hasta dónde te has rendido. En mi caso, cada parte del ego que entregué abrió paso a un nuevo nivel de intimidad con Él. Y esa intimidad vale más que todo.
Es ahí donde su voz se vuelve clara, donde su poder se manifiesta, donde los milagros florecen. Con el tiempo ese estilo de vida rendido comenzó a dar fruto. Ya no vivía una existencia como un Nivatsia. Cada día se convirtió en un testimonio. Tengo tantas historias que podría contarte, pero déjame compartirte algunas que revelan lo glorioso que es caminar siguiendo su voz, porque cuando uno se rinde, él se encarga de escribir un relato mejor del que jamás imaginamos. Algo empezó a cambiar dentro de mí de una manera tan sutil que apenas pude darme cuenta al principio. Esa inquietud constante, esa ansiedad que solía perseguirme como una sombra, simplemente dejó de estar. Donde antes había temor por lo que pudiera venir, comenzó a florecer una confianza serena, como si una mano invisible me guiara paso a paso. La tristeza que había arraigado en lo profundo de mi alma, nacida de heridas pasadas, fue cediendo poco a poco ante una alegría nueva, una que no dependía de las circunstancias, sino que nacía cada mañana al caminar de la mano del Espíritu Santo. No fui la única en notarlo. Quienes estaban cerca me miraban con sorpresa y me decían: «Te noto distinta, más calmada, más llena de vida». Y si era cierto. Me asombraba de mí misma al reaccionar con dulzura donde antes estalaba, o al sentir ternura y compasión hacia personas que antes no podía ni mirar sin molestia. No era una actuación ni un intento por parecer mejor. Era real. Era lo que sucede cuando permites al Espíritu Santo habitar tu interior. Lo llaman el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Y yo podía sentirlo crecer en mí como un árbol plantado junto a corrientes de agua viva. Aprendí entonces que los milagros no siempre se ven por fuera. A veces el mayor milagro es que Dios transforme por dentro, sanar una marota, traer paz a la memoria herida, llena de perdón los rincones donde solo había dolor. Y no terminó ahí. También comencé a ver con mis propios ojos cómo situaciones externas eran completamente alteradas por la obediencia a su voz. Un recuerdo vive grabado en mí como si hubiera ocurrido ayer. Un ser querido muy amado estaba hospitalizado. El diagnóstico era sombrío, los médicos no ofrecían esperanza, y el corazón de mi familia se quebraba ante la posibilidad de una pérdida. Esa noche, mientras oraba con el alma descarada, sentí un susurro claro dentro de mí. Una urgencia suave pero firme: «Ve, ora por él, imponle las manos». Dudé por un instante. ¿Y quién soy yo?, pensé. ¿Qué derecho tengo? Pero la voz no se fue. Volvió con ternura y con poder. Al día siguiente, con el corazón temblando pero obediente, fui al hospital. Entré en esa habitación cargada de silencio y máquinas que pitaban como un eco lejano del tiempo. Me acerqué, tomé su mano frágil, apenas si abría los hoyos. Me incliné y le hablé con suavidad: «Vamos a orar». Llamé al Espíritu Santo. Le rogué que viniera, y sentí algo, un calor en mis manos, un valor que no venía de mí. Comencé a orar, no con mis palabras, sino con las que él ponía en mi espíritu. Declaré sanidad en el nombre de Jesús. Y aunque al terminar todo parecía igual, supe en lo profundo que algo había cambiado. 2 días después, ese ser amado comenzó a mejorar. Contra todo pronóstico, empezó a recuperarse con una velocidad que dejó perplejos a los doctores. Fue un milagro. Hice que ocurrió porque obedecí ese suave llamado del Espíritu. Si me hubiera dejado vencer por el miedo, quizás nada habría pasado. Y no fue un hecho aislado. Historias así comenzaron a repetirse. No siempre se trataba de enfermedades curadas. A veces era una palabra sencilla dicha justo a tiempo que rescataba un alma al borde del abismo, o una decisión tomada en obediencia que evitaba una pérdida terrible para los míos. Empecé a comprender que seguir su voz no es solo una elección personal, es una bendición que se derrama sobre todos los que nos rodean, como esas ondas que se forman cuando una piedra cae en el agua. Así es la obediencia. Un pequeño sí a Dios puede tocar a muchos. Qué privilegio tan inmenso y a la vez cuánta responsabilidad ser guiados por el mismo Espíritu de Dios. Y si levantamos la vista más allá de nuestras propias historias, lo veremos una y otra vez a lo largo de los siglos. Cada vez que los hijos de Dios han decidido escuchar y seguir su voz, algo ha cambiado en el mundo. ¿Recuerdas los grandes avivamientos? Todos comenzaron con alguien que aún en medio del rechazo o la burla eligió orar, predicar, amar. Todo porque escucharon al Espíritu Santo decir: «Ve». Así sucedió no solo en aquel derramamiento de 1906 que tanto se ha mencionado, también en los años 70 el Espíritu comenzó a moverse con poder entre iglesias tradicionales. Fue lo que se llamó la renovación carismática. Personas comunes en bancos católicos o protestantes comenzaron a sentir un fuego nuevo. Sus oraciones cambiaron, sus cantos eran diferentes. Empezaron a usar los dones espirituales con libertad, porque escucharon. Porque el Espíritu los tocó y ellos no endurecieron el corazón. Y lo más asombroso es que no hubo un solo nombre al frente.
No fue la obra de una figura. Fue el Espíritu tocando corazones en cada rincón del mundo. En 2011, algunos estudios revelaban que ya éramos más de 54 millones los cristianos pentecostales y carismáticos aquellos que abrazan la acción viva del Espíritu. 584 millones, un río imparable que comenzó en un pequeño aposento alto hace 2 milenios. ¿Te das cuenta? ¿Alguna vez te has sentido perdido como si algo faltara en tu caminar con Dios? ¿Has tenido ese vacío silencioso que ni la oración ni el esfuerzo parecen llenar? Quédate un momento más, porque hoy quiero compartir contigo un secreto, uno que puede cambiarlo todo, porque no es un método, no es una fórmula, es una persona, y Él está aquí. No es una ocurrencia fugaz ni una simple idea lanzada al aire, es una verdad viva, poderosa y eterna. Ha tocado generaciones, ha revolucionado naciones y hoy está tan cerca de ti como tu siguiente respiro. En este momento quiero llevarte conmigo hacia un encuentro. Quiero mostrarte cómo abrirle tu alma al Espíritu Santo, cómo permitirle ocupar el centro de todo lo que eres y cómo esa entrega puede transformarlo absolutamente todo. ¿Te imaginas lo que es caminar cada día con esa presencia tan real, tan dulce, tan vibrante, que todo lo demás palidece? Visualiza esto conmigo, una vida cristiana apagada, repetitiva, donde las palabras de las Escrituras suenan distantes, donde las promesas parecen algo que fue para otros tiempos. Y ahora mírame a los ojos del corazón e imagina lo contrario, una existencia donde cada pasaje de la Biblia late con fuego, donde la voz de Dios es más clara que el ruido del mundo, donde el gozo no depende de las circunstancias, donde la paz te envuelve y el poder fluye como un manantial inagotable. ¿Cuál de esas vidas quieres vivir? Si hay un anhelo dentro de ti por esa segunda vida, entonces esto no es casualidad, esto es para ti. No vine para darte una enseñanza seca ni para entretenerte. Vine para llevarte de la mano paso a paso hacia una relación profunda con el Espíritu Santo. No una experiencia emocional pasajera, no un lujo para algunos elegidos, sino una necesidad urgente y sagrada para todo aquel que desea vivir el diseño completo que Dios ha preparado. Prepárate, porque este no será un recorrido superficial. Vamos a profundizar, a sumergirnos en las Escrituras, a mirar atrás en la historia y ver el efecto que esta verdad ha tenido y sigue teniendo. Y lo más hermoso es que tú también puedes vivirlo. Hoy, aquí, ahora. ¿Estás dispuesto a abrirle la puerta de tu ser a lo que Dios ha querido mostrarte desde el principio? Hablemos claro. ¿Quién es el Espíritu Santo? No podemos recibir a alguien que no conocemos. Y si me permites, quiero decirte algo que tal vez nunca te han dicho de esta forma. Él no es una energía flotante ni una sensación difusa. No es una simple influencia celestial. Él es una persona. O si tan real como tú, con emociones, voluntad y una presencia que transforma el aire mismo que respiras. No es una creencia mía, es una verdad que atraviesa cada página de la Biblia. Un eco que ha sido confirmado una y otra vez por aquellos que han caminado con Él. Mira, cuando Jesús sabía que se acercaba el momento de partir, no dejó a sus discípulos solos y desamparados. No, les dio una promesa que alteró la historia. Está en Juan 14:16-17, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Captas lo que eso significa? No es un visitante que viene y va. Es el compañero eterno enviado por el propio Dios para caminar contigo cada instante de tu vida. Desde el inicio, desde la creación misma, Él ya estaba allí. Génesis 1:2 nos lo muestra flotando sobre las aguas, presente y activo. En el Antiguo Testamento lo vemos descender sobre los profetas, llenándolos de palabras que ardían como fuego. ¿Recuerdas a Saúl en 1 Samuel 10:10? El Espíritu de Dios vino sobre él y aquel hombre ordinario comenzó a profetizar como si el cielo hablara a través de su boca. Es impactante. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento es como si todo explotara en una gloria aún mayor. En Hechos 2 el Espíritu Santo desciende en el día de Pentecostés. Lenguas de fuego, idiomas celestiales, corazones transformados y miles entregando su vida al Evangelio. Eso no fue una metáfora ni una leyenda. Fue un acto divino real registrado en la historia y fue el nacimiento de algo eterno, la Iglesia. Pero escucha bien, porque lo más asombroso no es lo que Él hizo antes, sino lo que Él quiere hacer hoy. Él no es un personaje del pasado, es alguien que desea tener relación contigo ahora. La Biblia dice que Él siente. Efesios 4:30 nos advierte que no lo entristezcamos. Eso quiere decir que Él sufre cuando nos alejamos.
Tiene voluntad como lo expresa 1 Corintios 12:11, donde se afirma que Él distribuye los dones espirituales conforme a su decisión, no a nuestros caprichos, y tiene mente. Romanos 8:27 nos revela que intercede por nosotros con gemidos profundos, alineando nuestros ruegos con la perfecta voluntad del Padre. ¿No te conmueve eso? ¿No te asombra saber que hay alguien en el cielo tan cerca de tu alma que ora por ti con un amor que no puede expresarse con palabras? Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad, igual en poder, igual en gloria al Padre y al Hijo, pero con un propósito específico: habitar en ti, conducirte, consolarte y llenarte con la misma vida de Dios. Él no es una doctrina, es alguien vivo, alguien que quiere caminar contigo hoy. Y si tú se lo permites, nada volverá a ser igual. Nunca, jamás. Si tú anhelas recibirlo, el inicio es simple pero profundo. Debes reconocerlo como alguien real, no como una teoría o un símbolo abstracto. En el momento en que haces esto, en el instante que reconoces su persona viva, ya estás dando el primer paso hacia una vida que jamás será igual. ¿Te has preguntado por qué necesitamos al Espíritu Santo ahora que ya has oído hablar de él? Permíteme llevarte más allá. ¿De verdad crees que puedes vivir la vida cristiana sin su ayuda? Quizás piensas que con mucha voluntad, con buena disciplina o leyendo la Biblia todos los días tú podrías lograrlo. Pero déjame confesarte algo desde lo más profundo de mi corazón: sin él todo lo que hagas será como caminar por un valle seco y polvoriento donde las promesas de Dios parecen lejanas y su poder casi imposible de alcanzar. Esto no es una opinión personal, es lo que nos muestra la Escritura y ha sido confirmado por incontables hombres y mujeres a lo largo del tiempo. Necesitamos al Espíritu Santo porque Él es el soplo divino que da vida al creyente. En el Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 8, Jesús mismo lo declara que cuando venga el Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Comprendes lo que eso significa? Significa que es el quien abre tus ojos, el que te hace ver tu verdadera necesidad de Dios. Tal vez antes pensabas que todo estaba en orden, que tu vida era suficiente tal como era, pero cuando el Espíritu Santo entra en escena, la verdad se revela. Te muestra que el pecado ha levantado una muralla entre tú y Dios y que solo a través de Jesucristo puedes ser restaurado. Sin Él somos como ciegos caminando sin dirección. Con Él se ilumina el sendero hacia la redención. Y además, el Espíritu Santo es nuestro verdadero Maestro. Mira lo que dice Jesús en Juan capítulo 14 versículo 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Alguna vez has leído la palabra de Dios y has sentido que las palabras no llegan al alma? Es porque solo el Espíritu Santo puede hacer que esas letras cobren vida. Él es quien toma cada versículo y lo graba en tu interior, lo convierte en alimento para tu espíritu. Sin su presencia, la Biblia sería solo un libro más. Con Él se transforma en una fuente inagotable de revelación, capaz de renovar cada rincón de tu ser. Y no termina ahí. El Espíritu Santo también es quien nos concede poder. Escucha bien lo que dice Jesús en Hechos capítulo 1 versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este poder del que habla Jesús no fue algo exclusivo para los apóstoles. Es para ti, es para mí. ¿Deseas vivir con valentía? ¿Te gustaría proclamar tu fe sin temor, ver milagros en tu andar diario? Eso solo es posible cuando permites que el Espíritu Santo te llene por completo, cuando le das espacio para equiparte con lo que necesitas para cumplir tu llamado. Pero déjame decirte algo más. El Espíritu Santo es quien moldea en nosotros el carácter de Cristo. En la carta a los Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 está escrito que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas virtudes no pueden producirse con el simple deseo humano. No nacen de un esfuerzo mental. Son resultado directo de su obra en tu corazón. Sin él, nuestras mejores intenciones no pasan de ser intentos fallidos. Con él, nuestras vidas comienzan a reflejar el resplandor de la santidad de Dios. Y cuando miramos hacia atrás en la historia, vemos que los momentos de mayor despertar espiritual surgieron cuando personas comunes clamaron desesperadamente por el Espíritu Santo. Desde la Reforma, pasando por los grandes avivamientos del siglo XVII hasta los movimientos de santidad del siglo XV, todos ellos nacieron de un hambre profunda por su presencia. Sin él, la Iglesia sería poco más que una estructura sin vida. Con él se convierte en un faro resplandeciente que guía al mundo perdido. Entonces dime tú, ¿por qué necesitas al Espíritu Santo? Porque sin él lo que llamarías vida cristiana.
No sería más que una sombra pálida de lo que podría ser. Él es el elemento esencial, el que pone en marcha todo lo que es verdadero y eterno. Y ahora que hemos llegado hasta aquí, quizá te estés preguntando cómo puedes recibirlo. ¿Cómo puedes abrirle la puerta? Esta no es una teoría, es una invitación a comenzar algo nuevo, algo real hoy mismo. Y no se trata de rituales misteriosos ni de reglas difíciles. Todo comienza con un corazón dispuesto, una decisión sincera y pequeños pasos que están al alcance de cualquiera que desee darles lugar. El primer paso es la rendición total. Lo encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sabes qué significa esto? Significa que le entregas todos tus planes, tus sueños, tus miedos, tus metas. Es como abrir completamente las puertas de tu hogar y decir: Señor, entra, esta casa es tuya. Sin rendición, el Espíritu Santo no forzará su entrada. Él llama, se impone su presencia. Espera pacientemente con ternura tu invitación. La oración. La oración no es un acto mecánico ni una fórmula vacía. Es el susurro del alma que se eleva, el puente sagrado que une nuestra humanidad limitada con la grandeza del Dios eterno. Lo has leído en Lucas capítulo 11, versículo 13. Jesús lo dijo con tanta ternura: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Escucha bien, no estás frente a un Dios lejano, frío o indiferente. No, Él no te obliga a mendigar. Él desea darte su espíritu, solo quiere que se lo pidas. Así que cuando ores, hazlo con confianza, con un corazón abierto. Dile: Señor, tengo sed de ti, quiero más, inunda mi vida con tu Espíritu Santo. Esa, mi querido amigo, es una oración que mueve el cielo. Y cuando hablamos de invitar al Espíritu, no podemos pasar por alto el poder que hay en la alabanza y la adoración. ¿Lo recuerdas en Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19? Ahí se nos recuerda: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando tú alabas, no estás repitiendo letras sin sentido. Estás abriendo una puerta celestial por donde la gloria de Dios se manifiesta con fuerza. Basta mirar lo que ocurrió en Crónicas capítulo 20. El pueblo de Judá no necesitó armas, solo alabanza, y fue suficiente. La alabanza desata el poder del Espíritu de una forma que nada más puede lograr. Ahora escúchame con atención, porque esto es fundamental. La obediencia no es una carga, es una expresión de amor. Es decirle a Dios con tus acciones: te amo y confío en ti. En Hechos capítulo 5, versículo 32 encontramos estas palabras tan claras: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Quieres que el Espíritu habite contigo? Entonces camina en rectitud. Elige la santidad por encima del pecado. No silencies su voz, no lo ignores. Lo dice también 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. No apagues al Espíritu. En lugar de eso, escucha. Permite que te guíe. Piénsalo como cuando preparas tu casa para alguien muy especial: limpias, ordenas, enciendes la luz. Lo mismo pasa con tu alma. El pecado es el desorden. La oración y la alabanza son como ventanas abiertas. Y la rendición total, esa es la invitación. Y cuando Él entra, no llega con las manos vacías. Él viene cargado de poder, de paz, de propósito. ¿No es eso lo que estás buscando? Déjame decirte qué sucede cuando decides abrirle la puerta al Espíritu Santo. No estoy hablando de algo simbólico o abstracto. Estoy hablando de una transformación profunda y real que cambia la forma en que vives, sientes, piensas. Tu día a día ya no será igual. ¿Quieres saber por qué? Primero, porque recibirás una pasión, gozo que el mundo no puede arrebatarte. Romanos capítulo 14, versículo 17 lo dice sin rodeos: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No se trata de una paz frágil que se rompe cuando vienen las dificultades. No, es una paz firme que permanece aun cuando el viento sopla fuerte. Y ese gozo no viene de las circunstancias, viene de adentro, del Espíritu que mora en ti. Segundo, tendrás poder para vencer. Romanos capítulo 8, versículo 13 nos revela algo vital: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Estás luchando contra hábitos que no puedes vencer. Te sientes atrapado en tentaciones que regresan una y otra vez. El Espíritu Santo es tu fuerza, tu ayuda divina, tu libertad. Con Él puedes romper cadenas y caminar en verdadera victoria. Tercero, recibirás dirección.
Romanos 8, versículo 14 nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántas veces has estado confundido sin saber qué paso dar? ¿Cuántas decisiones has enfrentado con miedo? El Espíritu Santo es tu guía. No grita, pero su voz es clara. Es un susurro que te dirige con amor hacia el propósito que Dios sonó para ti desde antes que nacieras. Cuarto, el Espíritu te capacita para servir. No fuiste llamado solo para sobrevivir en este mundo. Fuiste llamado para impactarlo. En 1 Corintios capítulo 12 se nos habla de los dones espirituales: profecía, sanidad, lenguas, sabiduría y más. Estos no son adornos para el ego, son instrumentos poderosos que Dios te entrega para bendecir a otros, para extender su reino, para llevar esperanza donde no la hay. Cuando el Espíritu te llena, tu vida cobra propósito y tu existencia se convierte en una ofrenda viva. Y por último, tienes una seguridad que nada ni nadie puede arrebatarte. Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14 nos revela una verdad gloriosa: fuimos selados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Eso significa que el Espíritu en ti es la garantía divina de que le perteneces a Dios, ahora y por la eternidad. Estas no son palabras bonitas para motivarte por un momento. Son realidades que han cambiado la historia. Mira a los apóstoles, hombres temerosos que se volvieron valientes hasta la muerte porque el Espíritu los transformó. Piensa en los grandes avivamientos que sacudieron continentes enteros. ¿Y tú no deseas eso en tu vida también? Sé que hemos llegado al final de este mensaje, pero mi corazón me dice que no es un cierre. Es una puerta, una que se abre frente a ti. No la ignores, ábrela con fe. Del otro lado te espera una vida nueva, vibrante, llena del Espíritu y del propósito eterno que Dios diseñó solo para ti. Abrirle el corazón al Espíritu Santo no es una experiencia fugaz ni un simple momento emocional que pasa con la música. Es algo más profundo. Es ese sí íntimo que le entregas a Dios cada amanecer, aún antes de abrir los ojos. Es una rendición constante, viva, diaria. No se trata de marcar una casilla espiritual, se trata de vivir inmersa en la presencia del Señor, adorándolo, obedeciéndolo, buscándolo con cada fibra de tu ser. Esta entrega no es cómoda ni está pensada para quienes dudan a medio camino. Es para los que tienen hambre de lo eterno, aunque tiemblen mientras caminan. Y quiero decirte la verdad con toda la ternura que hay en mí: este llamado no es suave ni fácil. Cuando deseas abrirle paso al Espíritu Santo, entras en un camino que te sacudirá. Él va a confrontar tus miedos, va a pedirte soltar cosas que pensabas que eran esenciales para tu identidad. Pero no temas. Cada paso que das, aunque parezca incierto, será acompañado. El Espíritu Santo será tu sustento, tu guía, tu consuelo en las noches más oscuras, y ese fuego dulce que te envuelve sin consumirte. Te lo digo con todo mi ser: no hay mayor recompensa en esta vida que despertarte sabiendo que estás exactamente donde Dios quiere que estés, en el centro de su voluntad perfecta. Tal vez piensas que no estás lista, que tus errores del pasado o las dudas que arrastras hoy te dejan fuera de esto. Escúchame por favor. El Espíritu Santo no viene a ti porque tengas todo en orden, no te escoge porque seas impecable. Él llega porque el amor de Dios es más grande que tu historial. No busca una vida perfecta, busca un corazón que se rinde. La palabra lo dice claramente en 2 Corintios 12:9: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que todo lo que sientes que te descalifica de hacerlo, entrégaselo. Eso que tanto ocultas, Él lo toma y lo transforma. Allí es donde comienza su obra hermosa. Quiero que hagas algo ahora. Solo por un instante cierra los ojos. Imagina tu vida completamente invadida por el Espíritu Santo. Imagina que ha pasado un año desde hoy. Mírate con una paz que no depende de nada externo, un gozo que florece incluso bajo la lluvia, una fortaleza que dejaste caminar sobre lo que antes te detenía. Avanza 5 años más, que ves cadenas rotas, heridas sanadas, relaciones restauradas, decisiones con propósito. Ahora proyecta tu mirada una década hacia adelante, una vida que ha dejado huella, una historia que refleja la gloria de Dios incluso en los detalles más cotidianos. Todo eso no es fantasía, es real, está delante de ti esperando tu sí. Pero también permíteme llevarte al otro escenario. Imagínate que dejas pasar este momento, que ignoras este susurro divino y sigues adelante con tu rutina, cargas tus propios pesos, buscas respuestas en lugares vacíos, vives con un eco lejano de las promesas de Dios sin hacerlas tuyas. ¿Es esa la historia que quieres contar? Una vida vivida a medias cuando podrías vivir en abundancia. No lo creo. No lo creo ni por un instante, porque yo sé que dentro de ti hay un fuego, una chispa, un clamor silencioso por algo más alto, más profundo, más real.
Y ese algo tiene nombre, es el Espíritu Santo. Está ahí paciente sin presionarte, pero con un amor que no se rinde, esperando que le abras la puerta. Hoy justo en este instante quiero hablarte al alma. No dejes pasar esta oportunidad divina. En Hebreos 3:15 está escrito: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Este puede ser tu momento, el que cambia tu historia. No te lo guardes para mañana, el mañana no siempre llega. Y si estás esperando que todo sea perfecto para decidir, te digo con todo el amor de mi corazón, ese momento es ahora. Necesitabas una señal, aquí está. Esta es tu señal. Solo haz algo sencillo. Respira profundo, cierra los ojos y desde lo más hondo de ti ora. No importa cómo suene, solo hazlo desde el corazón. Señor, quiero más de ti. Quiero que tu Espíritu Santo invada mi vida, que me guíe, que me transforme. Me rindo a ti por completo con mis virtudes y mis defectos y te pido que hagas tu hogar en mí. No necesitas palabras bonitas. El Padre no está juzgando tu dicción. Él escucha tu alma, no tu gramática. Y cuando ores, créelo. Cree que Él te escucha. Cree que Él responde. Porque Jesús mismo lo prometió en Juan 14, 16, 17, que el Espíritu Santo estaría con nosotros para siempre. Pero no te detengas ahí. Este mensaje no es solo para ti. Hay tantas personas a tu alrededor que necesitan este mismo soplo de vida. Familias, amigos, hasta personas que apenas conoces. Están sedientos de esperanza, de verdad, de propósito. No escondas este regalo, compártelo. Invítalos también a abrir sus corazones. Se luce en medio de esta oscuridad que tanto nos rodea. Juntos tú y yo, todos nosotros podemos ser parte de algo que trasciende lo individual, un despertar. Un mover del Espíritu. Una ola viva que eleva el reino de Dios a cada rincón donde haya una alma dispuesta. Y si has llegado hasta aquí, permíteme tomarte de la mano, alma con alma, y susurrarte lo más sagrado que he aprendido en esta travesía de fe. No necesitas ser fuerte ni perfecta ni tener todas las piezas de tu vida en su lugar. Solo necesitas estar dispuesta. El Espíritu Santo no busca vitrinas de excelencia, busca corazones rotos que aún se atreven a creer. Él no entra donde hay espectáculo, entra donde hay sinceridad. Él no necesita tu esfuerzo, necesita tu rendición. Hoy todo lo que has escuchado, todo lo que tu espíritu ha sentido ha sido un llamado. Un susurro que viene del cielo y que ahora arde dentro de ti. No lo ignores. Esta no es solo una palabra bonita, es una invitación divina. Una puerta abierta hacia lo eterno. Y tú puedes dar ese paso. Hoy, no mañana. Hoy, no mires tus errores, mira su gracia. No te aferres a lo que fue, abraza lo que puede ser. Solo di sí, Señor, entra. Porque cuando lo haces todo cambia. Comienza una historia nueva escrita por las manos del Espíritu mismo. Y créeme, no hay relato más glorioso. Ahora sí, estas palabras tocaron tu corazón. Si algo dentro de ti fue despertado, te invito a no guardártelo. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Déjame tu sentir en los comentarios. Quiero orar contigo, quiero caminar contigo. Dale me gusta si esto habló a tu alma, suscríbete si anhelas más momentos como este y sé parte de esta comunidad que no busca lo superficial sino lo eterno. Y mientras me despido no lo hago con prisa sino con una ternura que se cuida. Que el Espíritu Santo siga hablándote aun cuando se acabe este video. Que susurre a tu corazón en el silencio. Que te abrace mientras duermes. Y que en cada amanecer sientas que no estás sola. Porque no lo estás. Hasta pronto, amada mía. Que la paz del Señor te envuelva y su presencia sea tu refugio. Siempre.